Ya. ¿Se pueden cambiar las luces? Sí. Eso suena. La del medio suena. ¿Cómo suena? Así. Eso la apaga. Páganse la luz natural. Sí, ya tenemos que eso. Ya, hoy ¿quién me va a ayudar a pasar estas cosas? Estoy súper. Ya. Aquí está resumido todo lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Así que apréndanse eso y van a poder examinar un paciente y saber a qué dirigirse cuando vamos a conversar. Siguiente, partido. Bien, las fracturas. ¿Qué es una fractura? Pérdida de continuidad ósea. De un hueso, exactamente, parcial o total. Cuando se pierde continuidad en un hueso, ya sea a nivel femoral, tibial, la rótula propiamente tal o la cabeza del peroné, estamos hablando de este segmento, a eso le vamos a llamar rodilla, y estas son las fracturas en torno a la rodilla. Siempre una fractura periarticular, o sea que afecte algún hueso alrededor de la rodilla o esté afectando la línea articular de cualquiera de los huesos, tienen que derivar. ¿Ya? Así que, ¿por qué? Porque el funcionamiento de esa rodilla va a depender de la reconstrucción anatómica que ustedes puedan hacer de ese hueso cuando se separa. Si hay una fractura no desplazada, o sea que tenga un desplazamiento de menos de 2 milímetros, en general vamos a probablemente manejarlo, como nosotros llamamos, ortopédicamente, o sea, sin acto quirúrgico de por medio, y con inmovilización esos 2 milímetros se cierran con tejido que supla lo que se dañó, y de esa manera el tratamiento va a ser solamente yesito, hielo, antiinflamatorio, elevación, que es el famoso RICE. Siguiente. Así que fracturas periarticulares son de derivación por parte de los médicos generales. Las fracturas pueden ser extraarticulares, como por ejemplo, en este caso, las que afectan al fémur, van a ser supracondilias, o articulares, que van a ser, como por ejemplo acá, las fracturas intercondilias. Siguiente. A nivel de platillos tibiales también vamos a tener condiciones de afectación, ya sea intraarticular o a veces fracturas que van a afectar a los platillos pero sin compromiso de la superficie articular. Las fracturas de platillo articular siempre, o sea, en la gran mayoría, estamos hablando más del 90%, va a tener alguna de esta distribución, ¿ya? Son raras las fracturas de tibia por debajo de los platos. Y Chasker, un alemán que las describió muy bien, calificó, y esta clasificación se ha mantenido desde los años 40, en donde se hizo para que uno pueda identificar algún patrón de fractura de los platos tibiales. Esto es súper importante porque en realidad se crean por mecanismos de presión en uno o los dos cóndilos en la parte central, y esto es principalmente asociado a los mecanismos de varo-valgo que va a tener la rodilla como mayor frecuencia de lesión en la parte traumática. Hay fracturas que pueden ser muy simples, sobre todo en hueso joven, que es más duro, y siempre tienen que sospecharlo. Cuando yo estaba en la urgencia acá en Los Andes, en una oportunidad me llegó una chica que estaba compitiendo en estos karting, ¿ya? De los go-kart, y se bajó antes de tiempo con el auto casi andando, o sea, los últimos metros de deslizamiento, y puso el pie, se le pasó. Todo el mundo, porque no le dolía mucho inicialmente, pero la llevaron a la urgencia por todo el contexto. Y claro, la rodilla no estaba hinchada, estaba reciente, no había ningún problema, pero había mucho dolor. O sea, cuando uno inmoviliza, como lo vimos en el taller, se supone que el dolor tiene que ceder. Y en este caso ella
pese a una buena inmovilización en el traslado y una evaluación inicial visual, no tener mayores problemas, ella con ese movimiento tuvo una fractura del el platillo tibial lateral, que más se fractura en estos mecanismos de baile. Así que, ojo, siempre sospéchenlo, y como les digo, cuando tengan el elemento, que en este caso está en una urgencia, y tienen rayos, hay que sacarle la radiografía, aunque por fuera no se vea ninguna cosa compleja. ¿Ya? Siguiente. Las fracturas de rótula pueden tener distintos patrones, como vimos acá, transversas, verticales, solamente afectar al polo inferior, con minuta, o sea, por el golpe directo, porque habitualmente son por golpes directos, ser de varios fragmentitos, o a veces fracturas osteocondrales en caídas directas de apoyo. Los deportes o las caídas de adulto mayor son las principales causas de fracturas de rótula, principalmente por esto, por la contusión directa de la rodilla en el piso. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago cuando tengo una fractura de rótula? ¿La opero, no la opero? Y eso va a depender, siguiente, de un criterio que es importante que ustedes lo tengan claro, porque a veces les va a tocar la necesidad de verse aislados dentro de sus decisiones y ver efectivamente cuándo si derivo de inmediato o puedo contener esa fractura y hacer un inicio de tratamiento sin urgencia. La necesidad quirúrgica de una fractura de rótula va a depender no de la fractura, sino que de la función. Si yo tengo una fractura de rótula, pero le pido al paciente que aunque le duela, estire la rodilla, o sea, hay función del aparato extensor de la rodilla, esa fractura es ortopédica. ¿Ya? Si el paciente estira la rodilla, pero no llega a 0 grados, o hay un crujido o un bloqueo que impide el estiramiento completo, ahí voy a pensar en que esto puede ser quirúrgico, sobre todo si tiene algún grado de desplazamiento o esa fractura está como incómoda. Pero a veces con pequeños resaltes, como por ejemplo en este caso, una fractura longitudinal de rótula. Si está fracturado, sí, pero si estira la pierna, es tratamiento ortopédico. Una rodillera de yeso, o sea, igual incluso puede caminar con la rodillera sin ningún problema. Vamos a inmovilizar desde el muslo hasta el tobillo y por el tiempo necesario de no doblar la rodilla, que habitualmente va a ser de 6 semanas, como habíamos visto, y ese tratamiento es ortopédico. Se operan solo las desplazadas y con función extensora ineficiente. ¿Qué es lo que hago habitualmente cuando esto se desplaza? Coloco lo que se llaman bandas de tensión o suturas metálicas de tipo obenque. Los obenques son estas amarras que le hacen a los barcos, en eso como especies de yunque que traen a veces los barcos en la orilla y que les pasan los cables de las cuerdas. Por eso esta condición como en 8 se llama sutura mecánica de obenque. Siguiente. Entonces, si está desplazada pero mantiene función extensora, es manejo ortopédico. Exactamente. Aunque sea desplazada. Aunque esté desplazada, pero estamos hablando de mínimamente desplazada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente puede haber... Tú haces el tratamiento ortopédico, supones que ese mínimo desplazamiento que no afecta a la función va a quedar bien, pero si en el tiempo eso duele, tenés que revertir todo y juntar la articulación y hacer una reparación anatómica. ¿Ya? La función va a depender de cuánto se reemplace, o sea, se conserve la superficie articular. ¿Ya? Sigue. Bien, vamos a eso. La lista. Bien. La rodilla en la parte anterior tiene muchos síndromes dolorosos. Y esto es importante que ustedes lo manejen porque depende de dónde les diga el paciente que les duele, van a orientar de inmediato qué pudiera estar afectado dentro de la estructura etiológica. ¿Ya? Pero no hay, para esto tienen que conocer la anatomía,
tienen que saber qué estructura están tocando. Por eso es importante digamos, la anatomía palpatoria, que ustedes practiquen con ustedes mismos y vayan evaluando estos distintos segmentos, ¿ya? Dentro de los síndromes dolorosos más frecuentes está el dolor patelofemoral, que lo vamos a ir viendo, dolor de cartílago, dolor por meniscos lesionados o dolor por alguno de los complejos ligamentarios que tiene la rodilla, y cuando están afectados habitualmente vamos a hablar o lo van a escuchar como inestabilidades. Eso significa cuando están comprometidos los ligamentos de la rodilla. Siguiente. Bien, nos vamos a el dolor anterior en la rodilla, que habitualmente va a estar asociado a la función patelofemoral en la gran mayoría, pero cualquiera de estos elementos anatómicos que configuran la rodilla va a provocar dolor. Por eso es tan importante la historia y el examen físico, y con eso van a tener el 80-90% del diagnóstico en los casos de dolor anterior. Siguiente. Vamos a tener distintos mecanismos causales de dolor. El trauma puede llevar a una lesión de hueso, a una lesión de cartílago, que no la vamos a ver en una radiografía, o una lesión en la médula de cualquiera de los huesos, que tampoco se va a ver en una radiografía, y vamos a tener que ocupar otros elementos para diagnóstico, aunque este trauma comprometa al hueso y su recubrimiento articular. Cuando está afectado la médula, vamos a hablar habitualmente de un término que se llama edema óseo, ¿ya? Y se va a diagnosticar por resonancia, eso se los adelanto. El otro mecanismo causal de dolor patelofemoral es el sobreuso. La rótula es un pivote, es un punto de palanca para que ocurra un movimiento. La rótula es el punto de palanca para que la rodilla se extienda, o al revés, para que yo me pueda parar, ¿no? Si nos sacaran la rótula, que a veces las fracturas conminutas son tan conminutas y tanto es la afección de la superficie articular que hay que hacer una patelectomía, o sea, sacar completamente la rótula, le va a quitar el 30% de fuerza al cuádriceps, ¿ya? O sea, es importantísimo la presencia de la rótula y su funcionamiento, ¿ya? Y cuando sobrecargamos esa articulación, por presión mantenida y repetitiva, me voy a ir comiendo el cartílago y lo voy a ir dañando, provocando lo que vimos en la primera clase como condromalacia, y cuando el daño es mayor, llegar a la artrosis patelofemoral, ¿ya? La rótula, en condiciones naturales, va a estar bien centrada en el canal del fémur y se va a mantener ahí para ejercer su función de fulcro o de punto de apoyo de las fuerzas de la rodilla. Y el mal alineamiento de esta rótula va a condicionar que esa energía no se centre y va a empezar a dar daño y potencial dolor, porque la rótula no está en el centro. La rótula se va a fijar por muchos elementos, principalmente expansiones aponeuróticas y tendíneas de los bastos laterales, el tendón patelar propiamente tal, que lo une a la tuberosidad anterior de la tibia, el tendón del cuádriceps, principalmente con el recto anterior, y los alerones laterales que van a estar dados por los bastos. Además, tiene ligamentos propios, que los vamos a ir viendo después de las otras patologías, que son los ligamentos transversos de la rótula, que la mantienen alineadita. Pero esto es el alimento externo. En forma intrínseca, la rótula va a tener una forma especial, que no es una forma única, porque hay variantes anatómicas que la vamos a ver, y la tróclea, que es el canal donde yo me deslizo, donde la rótula se va a deslizar, también va a tener distintas formas. Cuando hay alteraciones en el canal o la configuración de la rótula, vamos a hablar de displásicos
displasias, ¿ya? Que las vamos a entender en un ratito más. Además, como la rótula está metida en huesos que son largos, estos huesos también pueden tener alteraciones de posición, condicionando alejamiento de las rodillas en sí, que lo vamos a hablar como genu, rodilla, varo, abierto, o genu valgo, en donde las rodillas se juntan, y esto vamos a condicionar como trastornos de eje. Este trastorno de eje va a estar en el plano frontal, pero de lado, en el plano sagital, también pueden haber trastornos de eje, en donde efectivamente la gente que es hiperlaxa van a hacer retrocurvatum, se va hacia atrás las rótulas, ¿ya? O sea, la rodilla, y la rótula queda también desalineada en este plano sagital, ¿ya? Causas de dolor también propio con el tiempo, degenerativos, provocando los cambios estructurales en los huesos y en los cartílagos, como la osteoartrosis, y algunas enfermedades sistémicas tienen a la rodilla como órgano blanco o parte de los cuadros dolorosos que se puedan dar, en donde la artritis reumatoidea va a comprometer las rodillas, el hipotiroidismo, las miositis, porque alrededor de la rodilla van a haber muchos grupos musculares que pudieran condicionar dolor, las alteraciones neurológicas, las parecias provocadas ya sea por trauma, por hernia o por alteraciones neurológicas propiamente tal de las fibras nerviosas, alteran este balance, y si los músculos no tienen la misma potencia, hay grupos musculares que sí están inervados y otros no, la rótula va a estar digamos, comprometida a moverse distinto, a alterar su eje de carga, y va a provocar malestar. Las fascias son también algo bastante frecuente de dañarse en patologías propias de la articulación, como de articulaciones proximales o distales, principalmente a nivel de cadera. De hecho, hay un dicho médico muy importante en la parte traumatológica, que la cadera grita por la rodilla, y la gente cuando empieza con artrosis iniciales en la cadera, lo que sienten es que les duele la rodilla, les duele el muslo, y con irradiación en la rodilla. Toman radiografías de rodilla absolutamente normales, examen de rodilla, ni un problema, pero empiezan a rotar las caderas, y ahí es donde se dan cuenta que hay limitaciones de movilidad y condiciones. Siguiente. Trastornos de eje, varo, y acá tenemos un genu valgo que se puede presentar en niños, como lo vieron ahí con el doctor Alarcón. El trastorno de eje en el plano sagital, como el retrocurvatum, ¿sigue? Perdón, al revés, además, me faltó darle animación a otra. Bueno, esto no es varo, porque efectivamente vemos que las rodillas están juntas, pero no están separadas las piernas. Aquí hay una rotación femoral, ¿ya? Esto está malito, así que lo voy a corregir, y se les va a corregir automáticamente en la presentación. Entonces, acá tenemos una rotación femoral con las rótulas viscas, están mirando hacia adentro, ¿ya? Siguiente. Acá tenemos las rodillas en varo, con separación, juntando los tobillos, las rodillas no se topan, y también hay rótulas viscas mirándose una a otra en el centro. Acá tenemos ejes relativamente normales, pero ustedes ven que efectivamente hay una rotación o del fémur o de la tibia que están condicionando que la rótula se mire hacia adentro, ¿ya? Y no tienen separación de varo, o no tienen que las rodillas se juntan hacia adentro, ¿ya? Estos trastornos de eje ustedes tienen que evaluarlos, porque el hecho de tener este varo presente hace que la rótula se lateralice y empiece a sobrecargar el lado de afuera de la artrosis. Siguiente. Atrás, por favor. Cuando hay trastornos de eje,
acá está relativamente corregido el punto de apoyo o sea, cómo se apoyan los pies en el piso, porque esta es una persona ya con crecimiento avanzado, pero es un niño, en donde vamos a tener el alineamiento, y lo que llama la atención es que las rótulas se vean. Pero en niños más chiquitos, lo primero que uno ve es que los niños empiezan a caminar con la punta de los pies para adentro. Y a veces es motivo de consulta de que efectivamente los niños caminan así, o se mantienen así y empiezan a correr, y corren como con las patas como con estas batidoras eléctricas, ¿ya? Para los lados. Entonces puede provocar, así como ustedes lo ponen aquí, risas, pero a los niños de repente puede provocar tropezones con ellos mismos. O sea, puede ser grave esta rotación y no les permite hacer deporte, actividad, y hay que evaluar. Habitualmente, esta es la primera manifestación de un mal alineamiento de ejes provocado por la cadera que se atrasa en su rotación. Las caderas dentro de la guatita en posición fetal van a estar hacia atrás, en retroversión, y necesitan irse hacia adelante en la medida que nos vamos erguiendo y caminando hacia adelante. En ese periodo vamos a pasar que para que la cadera se encaje, de acá, se lleve los pies. Hasta que con el tiempo, el pie a los 7 años ya debería estar al frente, y a los 9 años tener la marcha del adulto, que es como 5 para la 1, más o menos, ¿ya? Que es un poquito separada las puntas. Cuando se altera esto y la cadera queda muy anterior, se llama coxa anteversa. Y para cuando yo me paro y se tiene que encajar la cadera, se lleva los pies. Con el tiempo esto se va rotando la cabeza del fémur y va alineando la marcha, y queda esto, una pierna alineada en el eje frontal, pero con una rotación en ese eje que va a provocar que las rodillas se vayan hacia adentro. ¿Ya? ¿Hasta cuándo pasa eso? Hasta los 9 años. Ahí se cierra la capacidad de generar una corrección de la rotación, porque se cierra el eje de crecimiento de la cadera. Entonces es importante fijarse y corregir esto en los niños. Esto lo vieron con el doctor Alarcón, ¿no es cierto? Que son los trastornos de marcha. Bien, sigan. Entonces, para evaluar la rodilla es importante que uno vaya viendo los trastornos de eje, como habíamos visto, y los rangos de movilidad. Cuando ustedes hacen es tan simple como pedirle al paciente que se agache, y no lo hace simétricamente, sino que llega hasta aquí o baja una pierna más que la otra, quiere decir que esa rodilla no está funcionando bien, ¿ya? O ven al paciente que hace movimientos simples de ponerse en punta de pie cuando está sentado, y pueden haber modificaciones en la posición de las rótulas. Sigan. Y lo otro es palpar donde duele, ¿ya? Y cada punto que nosotros revisemos acá en la rodilla va a condicionar una zona anatómica específica. Esto tienen que aprendérselo, porque habitualmente tenemos acceso a la patela y a las estructuras ligamentarias de la rodilla en la parte anterior, y van a traducir de pe a pa una lesión de las estructuras subyacentes. La patela bipartita, que es una alteración, si ustedes se fijan ahí, hay un cartílago, y en la otra parte de la patela son dos pedacitos. La rótula bipartita es una alteración que en la resonancia ahí también se ve. Es una sincondrosis, o sea, una unión con cartílago de los
núcleos de osificación de la rótula, de una variante anatómica, y que a veces con traumas ese cartílago se puede partir, se puede inflamar, o mecanismos de tracción importantes, los deportistas que exigen a la patela dentro de su actuar, provocar dolores en esta sincondrosis, ¿ya? Y el dolor va a ser habitualmente en el polo superior y lateral de la rótula, que es donde habitualmente se van a formar las sincondrosis, pero pueden haber en los otros polos. La enfermedad de Sinding-Larsen-Johansen, que son, Sinding-Larsen es un traumatólogo, el apellido Johansen es otro, en otro lado distinto, pero publicaron casi al unísono, va a ser el algia en el polo inferior de la patela, ahí. Esa es una entesitis del tendón patelar, una inflamación de la garra del tendón en el hueso, sobre todo en niños en crecimiento o en personas que practican deportes de elevación. Estamos hablando de los voleibolistas, los basquetbolistas, en donde efectivamente el salto condiciona una contractura violenta del cuádriceps y un tironeo a nivel del polo inferior de la patela, que va a llamarse la rodilla del saltador, ¿ya? Es el equivalente. Tendinitis del cuádriceps, o sea, dolor en el tendón en la zona superior de inserción del tendón cuadricipital, o dolor en el trayecto del tendón patelar, no en la inserción, sino que en el trayecto. Esa es la tendinitis patelar. Se configura ya sea por el polo inferior de la rótula o el trayecto del tendón, vendría siendo parte de este síndrome de la rodilla del saltador. Si uno toca el cuerpo de la rótula y duele ahí, sobre todo después de un trauma, ¡pum!, te caíste y se pinchó la rodilla, y tú tocas encimita y hay un dolor exquisito, así, pero muy puntual, como un dolor de muelas, y tocan y hay un resaltito o hay una remitencia, o sea, algo está blandito ahí, es una bursitis prepatelar, muy dolorosa. No se pueden agachar, las mamás que se preocupan del aseo de la casa no pueden subirse a la cama, o sea, incluso superficies que son blandas, le duelen mucho, no se pueden pasar a llevar con ninguna cosa porque arde. Las bursitis tienen una cantidad enorme de terminales nerviosos propioceptivos y del dolor, y pueden condicionar una causa de dolor postraumático importante, y hay que tenerlo presente, ¿ya? Y hay tumores óseos alrededor de la rodilla. Vimos algunos en la clase de tumores como los osteocondromas, las displasias fibrosas metafisiarias, etcétera, etcétera, que pueden condicionar dolor en alguna parte del hueso. Siguiente. Las estructuras que corren por los lados, como la banda iliotibial o la fascia lata, también pueden provocar dolor, sobre todo en personas con trastornos de eje. Van a tener la fascia lata más tirante y pueden provocar dolor en sobreesfuerzos, o también se pueden alterar las epífisis alrededor de la rodilla, como la tuberosidad anterior de la rodilla, que es la más clásica, definida también por dos traumatólogos, Osgood y Slater, que lo definieron como una enfermedad que es una inflamación del cartílago de crecimiento de la tuberosidad anterior de la rodilla, y va a haber dolor en esa inserción. Si nosotros sobreestimulamos la zona, esta epifisitis va a reaccionar haciendo un hueso de mayor proporción y queda un cacho ahí bastante feo. Estéticamente puede molestar, pero funcionalmente no tiene ninguna importancia. Esta epifisitis puede ser traumática, o sea, asociado al deporte con el niño. Esto es cartílago de crecimiento, que solamente en una etapa de desarrollo infantil, sobre todo en etapas rápidas de crecimiento, entre los 9 y los 13 años. O puede ser espontánea, o sea, el cabro puede ser lo más sedentario que hay, puro celular, y le van a doler las rodillas igual. O sea, no hay una causa traumática directa, pero puede hacer efectivamente un Osgood Schlatter. Siguiente.
El diagnóstico de los Slater es principalmente clínico, adolescente en crecimiento y con dolor en el polo inferior de la patela, palpable, y a nivel radiológico ustedes van a ver que los núcleos de osificación cambian. Van a ver efectivamente que se puede fragmentar el núcleo de osificación o alargar o incluso separar y hacer este cototo feo hacia adelante, que efectivamente coinciden con la clínica del dolor a la palpación. Siguiente. ¿Hasta ahora preguntas? ¿Me dolió la rodilla en estas condiciones? Pero son patologías súper frecuentes y de alta consulta en atención primaria. Bien, ahora nos vamos a otro tipo de lesiones que pueden estar asociadas a la rodilla, que son las lesiones condrales. O sea, dolor del cartílago de las estructuras óseas de la rodilla. ¿Ya? Cuando hay lesiones en el cartílago, van a haber fisuración de ese cartílago o alteraciones en la superficie articular que van a condicionar roce, crépitos, crujidos, que efectivamente van a ser audibles, palpables o incluso asociados a dolor, y ahí es donde yo tengo que tener claro que pudiera estar dando ese daño de cartílago. Es importante que ustedes sepan que la rodilla, la rótula, se puede desplazar, si tomamos el ancho de la rótula, un 50% de su diámetro transversal hacia adentro y solamente un 25% hacia afuera. Una rótula que baila, lo mueven así con la mano y se mueve a todos lados y supera estas dimensiones, estamos hablando de una rótula hipermóvil, en los hiperlaxos o los displásicos. El trekking patelar es percibir palpable o audible un resalte, un frote o un deslizamiento limitado en el movimiento de flexo-extensión de la rodilla. Eso traduce cartílago con alteraciones. Como vimos en la clase inicial de las lesiones, el cartílago no tiene terminales nerviosos, se puede empezar a echar a perder con el tiempo, va a disminuir su altura y cuando llega a una altura mínima que no sirve de amortiguación, pasa la presión al hueso y ahí es donde empieza el dolor. Así que todos estos ruiditos van a estar indoloros en primera etapa, pero traducen alteraciones de funcionamiento de la rótula. Siguiente. Hay un signo bien importante, darle clic. No, de vuelta, está programado con tiempo, que es el signo de Solen. El Solen es un signo clínico que cuando ustedes pillan un crépito en la rodilla y quieren ver la profundidad del daño condral, pueden hacer el signo de Solen. Le piden al paciente que descubra la rodilla y ustedes le fijan la rótula con sus dedos y le piden al paciente que contraiga el cuádriceps, ¿ya? Pero con la rótula fija. Y cuando pasa eso, la rótula aumenta por la presión del cuádriceps, la presión en el canal, y eso va a provocar dolor, ¿ya? Entonces, tengo crépito, o sea, hay daño condral. Tengo Solen positivo, ese daño condral es profundo. Y si ustedes examinan la rodilla, se mueve para todos lados, cruje, pero tiene un movimiento completo, y no encuentran el dolor por el cual viene el paciente a preguntar porque le duele para subir escaleras, para agacharse, para tomar cosas, para trasladar cosas, y dicen ya, pero aquí la rodilla es relativamente bien, y hacen un Solen, es porque el dolor lo pueden reproducir con esa maniobra y es un dolor condral. Siguiente. Cuando una rodilla duele, por defensa, el cuerpo ante el dolor evita moverse. Por eso la inmovilidad
causa analgesia. En el caso específico del dolor de la rodilla, inhibe neurológicamente la contracción del cuádriceps. Y un músculo que no se mueve se atrofia y pierde masa muscular. Por lo tanto, cuando ustedes evalúan un dolor de rodilla y ven claramente que hay un muslo distinto al otro, quiere decir que ese muslo ha estado con dolor por mucho tiempo, que ha provocado pérdida de masa muscular por reflejo, más que por enfermedad de la musculatura o miopatías, ¿ya? Pero a veces puede ser tan severo que condiciona, lamentablemente, cuando viene de vuelta, dolor por el desbalance muscular que esto puede darse. O sea, ustedes pueden tratar la causa dentro del menisco, la causa de dolor dentro de la rodilla, que puede ser un menisco, puede ser una lesión de cartílago, puede ser una contusión de cartílago. Se le pasó todo eso, pero el músculo queda tan atrofiado que causa otros problemas. Trastornos de eje, de fuerza, y por lo tanto se traduce a sobrecargas. Es importante medir estas alteraciones musculares, principalmente a nivel de cuádriceps y en gemelos y todo lo que es musculatura posterior también, además de los rasgos. O sea, no solamente ver al paciente en el plano anterior, sino que también evaluar las partes posteriores de las rodillas. Siguiente. Acuérdense, una rodilla bien muscular y balanceada es una rodilla feliz, ¿ya? Así que es importante que las causas que van a condicionar dolor habitualmente van a ser principalmente rodillas desbalanceadas. Siguiente. Vamos a ver algunas lesiones con las cuales pueden ser algunas emergencias, así que es importante que ustedes lo sepan. Y vamos a ir viendo el tratamiento. La luxación patelar. Vimos que la rótula, por alguna razón, pierde estabilidad y se va a desplazar, ya sea para adentro o para afuera. Siguiente. Y ese desplazamiento de la rótula puede darse a trastornos de eje importantes, en donde la rótula, por contracturas musculares, por torsión de la rodilla, se desplaza hacia un lado, se rompe el ligamento transverso de la rodilla y la rótula es traccionada por los grupos musculares habitualmente laterales, es lo más frecuente que ustedes van a ver, y la rótula se va a desplazar hacia afuera, se cae del cóndilo lateral. Y aquí en la resonancia, este es en el escáner, en donde se ve hueso solamente y se ven manchitas de las partes blandas, pero aquí en la resonancia ya se distinguen qué partes blandas es qué, y ahí se ve el ligamento transverso de la rótula absolutamente dañado, ¿ya? Para poder evaluar y diagnosticar una luxación patelar con secuelas de la parte estructural, pidan principalmente la radiografía para asegurarse que la rótula esté en su lugar o certificar que está luxada antes de incorporarla y que no haya otras fracturas asociadas. Pero el siguiente paso habitualmente va a ser una resonancia para evaluar las partes blandas de esa rodilla. Siguiente. Una causa bastante frecuente asociada a la hipermovilidad de la rodilla y la potencialidad de luxación es que tengamos un tendón patelar más largo, o sea, una rótula ascendida. Esto es lo que se llama rótula alta. El INSAL, un traumatólogo que se dedicó toda su vida a rodillas, creó un índice que lo publicaron con Salvati y otro traumatólogo, que dice que cuando el diámetro entre polo y polo, o sea, el borde superior de la rótula y el polo inferior, se puede meter 1,2 veces el largo de la patela, quiere decir que esa patela está un poquito más arriba, ahí yo voy a tener una rótula ascendida. Y una rótula baja es cuando este índice va en el 0,8 de esa distancia. Clínicamente uno puede sospecharla cuando efectivamente, si tengo la línea articular acá, la rótula tiene que por lo menos el polo estar en 90 grados
tocando esa línea articular, y cuando tengo el polo ascendido al nivel de la línea articular, puedo estar sospechando también una rótula alta. Siguiente. Cuando algo pasó en la rodilla, cuando le dolió al paciente y en realidad se sintió raro, pero llegó con la rótula adentro, la rodilla moviéndose, y tú tienes la duda de si fue o no una luxación patelar, hay un test que se llama el test risueño, en donde el paciente es tanto lo desagradable de cuando se te sale la rodilla para afuera, que cuando tú estás moviendo la rótula, el paciente te mira así, no me toques, ¿ya? O se va a ir directamente a defender, te está mirando, o va a ir a meter las manos para que la rótula no se salga. Es un reflejo que queda de aprehensión a que la rótula vuelva a salirse. Así que lo pueden tener presente cuando ustedes vayan desplazando la rótula, esta rótula hipermóvil. Pero cuando esto se tradujo en una luxación, queda grabado el dolor y el reflejo de protección. Sigan. Pero ahí la rótula ya está luxada. ¿Ah? Ahí la rótula ya está luxada. No, La hipermóvil. está hipermóvil. Nada más. Sigan. Es importante, siempre ustedes tienen que conocer la anatomía radiológica, ¿ya? Así que practíquenla habitualmente, hagan esquemas, evalúen radiografías, vean si están bien tomadas o no para que puedan distinguir efectivamente los planos y las estructuras, porque esto es básico. Esto es las radiografías básicas que yo tengo que tener en todo estudio de dolor de rodilla. Radiografías, ojalá siempre bilaterales, ojalá en carga monopodal para poder ver el alineamiento de la rótula en relación a los ejes. Habitualmente uno la pide en carga y tengo incluso la comparación porque te la toman de las dos rodillitas. Y lateral con o sin flexión, y si la van a flectar, flectenla completa, así que flectenla a 90 grados. Y la axial de rótula, que vamos a verlas ahora, siguiente, que nos va a permitir, esos son los tipos de proyección, ver el encaje de la rótula y la forma de esta cuña que tiene que ir a la par con el canal que le hace el fémur en la trópea. Siguiente. Aquí vemos un poco las displasias, o sea, las distintas formas que pudieran tener las rótulas. Ojalá toda rótula sea una cuña hacia abajo y que se contraponga con un canal profundo del fémur para que esto no tenga problemas de desencaje. Pero la gran mayoría de los humanos tenemos una rótula tipo 2, o sea, con una carilla un poquito más grande que la otra. Las rótulas tipo 3 y tipo 4 son las que habitualmente se asocian a problemas de hipermovilidad ósea o displasia ósea de la rótula, porque son carillas prácticamente planas en donde se deslizan completamente. Cuando esas carillas planas más encima se contraponen con una alteración de la tróclea femoral, en donde no existe tróclea o hay una tróclea absolutamente alterada en su morfología, la rótula pasa de largo para allá y para acá. O sea, son dos superficies planas que se mueven y están supeditadas solamente al enganche de partes blandas y no óseo. ¿Ya? Sigan. Cuando ustedes estudien una disfunción femoropatelar, o sea, hay un problema estructural de hipermovilidad de rodillas y creen que la causa es ósea, el ideal es ocupar el escáner comparativo de rótulas, ¿ya? El TAC nos va a permitir hacer dos cosas: ver hasta en forma dinámica cómo se mueve la rótula. Si bien el escáner son fotos radiológicas, tú le puedes permitir al paciente, como esto es muy rápido, que esté en 0 grados, o sea, esté con las piernas estiradas en el tubito y
le tomas una serie, o sea, ves las rótulas en reposo dónde están, y después le pides al paciente que contraiga los cuádriceps. Y si los cuádriceps al contraerse se llevan la rótula y la desplazan hacia afuera, el problema, si ustedes ven que sus huesitos son buenos, son normales, rótulas tipo 1, tróqueas buenas, el problema es muscular, es balance muscular. Si el problema está asociado a displasias, lo van a ver y van a ver cuánto influye la musculatura también en ese desplazamiento. Por lo tanto, pueden fomentar que la rótula en el siguiente paso, flexión, escáner con la rodilla en flexión, se centra, fantástico, porque quiere decir que la musculatura puede provocar un alivio de la posición inadecuada y ustedes lo mandan a kine y en el 70% de los casos, como la causa va a ser de tipo muscular, se alinea, se quita el dolor, a veces bajan los crépitos y efectivamente ustedes tratan a las personas basado en esta evaluación, ¿ya? El escáner de rótulas en 0 y 20 grados con o sin contracción para ver si efectivamente la rótula se encaja o no se encaja nuevamente en la tróclea. Si a los 20 grados no se encajó del todo, trabajan ahí la parte muscular, o si lamentablemente los fenómenos displásicos hacen que la rótula no se mueva para nada con o sin contracción, quiere decir que no sacan nada con hacerle kine y hay que alinear la rótula de forma quirúrgica. Sigan. ¿Alguna pregunta de alineamiento patelar? La van entendiendo, ¿no es cierto? Cuando acá se dañan otros cartílagos, porque ya vimos las lesiones que pudieran darse por el mal alineamiento rotular, y tenemos lesiones en la estructura de los cóndilos, vamos a tener lesiones que pueden ser bastante dolorosas, con origen traumático o no traumático, como los infartos de hueso, que puedan dañar a la larga el hueso y el cartílago que está por sobre el hueso infartado, y van provocando estos verdaderos hoyos en los cóndilos. Cuando se muere el hueso, se muere el cartílago, a veces pueden salir estos pedacitos a dar vuelta y hacer cuerpos libres intraarticulares, ¿ya? Pueden ser traumáticos, sí, pero habitualmente el hueso que llega al piso primero o golpea primero en la rótula, pero cuando te pega por el lado puede haber perfectamente daño de cartílago propiamente tal en traumatismos condilares directos. Hay lesiones también provocadas por los tejidos blandos, ¿ya? La sinovitis, que en este caso es una sinovitis vellonodular, que es una proliferación exagerada de las vellosidades sinoviales, como un tumor de membrana sinovial, pueden provocar dolor, inflamación, y lo peor, estas vellosidades sangran, y la sangre no es amiga del cartílago. La sangre, el líquido sinovial es absolutamente hipoalergénico. Tiene muy poco acceso nuestro sistema inmunológico a la configuración del líquido sinovial. Por lo tanto, cuando hay sangre, se reconoce como ajeno y hay un ataque directo a la rodilla, y eso provoca que efectivamente el cartílago se empiece a dañar por los glóbulos blancos, por las sustancias inmunogénicas, y se empieza a echar a perder. Por eso, cuando tengan una lesión inflamatoria de la rodilla, siempre punciónenla. No sé si van a aprovechar este año, pero compraron un de estos Fantoma para punción articular. ¿Lo tienen programado ustedes o no? Ya. Si no lo ocupan este año, porque llegó el año pasado, conversen con sus tutores, sobre todo en traumatología, para que hagan un taller de punción, aprovechen el Fantoma y no salgan del internado sin pinchar rodillas, ¿ya? Porque es básico para hacer diagnósticos, ¿ya? Entonces,
Ustedes siempre que tengan un derrame tienen que aprender a funcionar una rodilla, ¿ya? Pueden haber sinovitis, jofitis, que es la grasita detrás del tendón que también se inflama, o lesiones sinoviales tumorales, como en este caso la sinovitis vellonodular. Siguiente. Las lesiones condrales habitualmente no van a ver nada en primera etapa, por lo tanto si lo sospechan, ya sea porque hay un trauma que no cede en un tiempo específico, van a tener que ocupar otros elementos y en este caso, como es una lesión de cartílago, no se va a ver en una radiografía y por lo tanto siempre voy a tener que complementar en un examen que sí me muestre cartílago, que es la resonancia. Y ahí podemos tener una clasificación de las distintas etapas del cartílago y del hueso subcondral para la evolución. ¿Bien? Habitualmente estos son dolores, si no es traumático, que puede ser a cualquier edad, dolores sordos, condicionados al roce, ya sea del cóndilo a la carga o al roce con la rótula en flexión, en pacientes de edad, a veces con antecedentes trombogénicos, como puede ser el cigarro, el uso de hormonas, anticonceptivos o tratamientos hormonales posmenopáusicos, que condicionan la trombosis y pueden ser daños por esta condición y se llama osteonecrosis. Es un infarto del hueso que altera el cartílago de manera continua. Siguiente. Aquí vamos viendo las distintas etapas, que solamente puede ser un reblandecimiento del cartílago, una lesión ya formada, una lesión con desprendimiento y una pérdida total del cartílago en la etapificación de 1 a 4, y esas son las fotitos que vimos recién en la resonancia. Siguiente. ¿Qué hago cuando tengo estos hoyos ahí? Estos eventos dentro de los cóndilos, ¿ya? Como vimos, el cartílago es como el pasto. Yo tengo mis condrocitos, que son la raíz del pasto, y de ahí sale la hojita hacia arriba, que vendrían siendo todas las células que se van muriendo y aplastando y formando estas columnas de pilas de células muertas para arriba y que se pegan unas con otras con proteoglicano y forman la superficie articular. Eso me permite que yo, si corto el pasto, lo corto y va a seguir creciendo sin ningún problema, hasta que o el corte me daña la raíz o la raíz se muera, como por ejemplo con el infarto de hueso, ¿ya? Entonces, en esa parte el pasto no crece más y queda el hoyo. Y hueso expuesto es hueso doloroso. Por eso la artrosis condiciona dolor, falta de cartílago en la superficie articular. Y las personas que tienen artrosis se quedan quietos, los huesos presionan, se les sale el lubricante propio de las rodillas y cuando se van a parar, duele, 3, 4 pasos, 5 pasos, se lubrica y se ponen a caminar sin ningún problema hasta que se vuelven a sentar. ¿Ya? Eso es el cuadro típico de la artrosis y lo pueden identificar en cualquier artrosis del cuerpo, que es el dolor de reposo o de inicio de marcha, ¿ya? Bueno, como este pastito ya no va a crecer, ¿qué hago yo cuando tengo un hoyo en el medio del jardín y se ve feo? En este caso duele, ¿ya? Tengo que agarrar una champita y la pico ahí y la pongo. Y eso es un injerto osteocondral, ¿ya? O trato, si esto está con posibilidades, lo picoteo, saco muestras de cartílago. Aquí es donde entran los tratamientos biológicos de las lesiones de cartílago. Agarro condrocitos de alguna parte que no haga mucho roce en la rodilla, le doy un medio de sobrevida adecuado, los hago crecer y junto a una matriz de condrocitos libres, los agarro microscópicamente, saco plasma
del mismo paciente, hago un coágulo de condrocitos, saco periósteo de la tibia, hago un bolsillito de periósteo acá y le meto este coágulo ahí, esperando que alguno de esos condrocitos le guste estar ahí y empiece a crear cartílago nuevo. ¿Ya? Esto para lesiones en gente joven, postraumáticas deportivas, estamos hablando de gente que realmente tiene mucha sobrevida por delante, como todos nosotros que según la FP vamos a llegar a los 120. Es una alternativa biológica importante porque se supone que ahí va a crecer un cartílago muy similar, habitualmente un poquito desordenado, pero al cartílago hialino. ¿Ya? Segunda alternativa, siguiente. Esto es lo que se llama cultivo de condrocitos. Segunda alternativa, tengo un hoyito chico de menos de medio centímetro, máximo 1,5 centímetros, en donde yo agarro un punzón y lo lleno de hoyitos. Eso va a provocar sangrado. Y en ese hoyo se va a juntar la sangre y va a crear un coágulo. Y ese coágulo, a través de, como vimos en un hueso, se va a transformar en fibrina, los fibroblastos van a crear fibrina, se va a crear fibrocartílago, y ese fibrocartílago puede rellenar superficies chiquititas, también para gente joven, ¿ya? Que efectivamente va a tapar esto y estas microfracturas me van a rellenar esa superficie. Pero esto es solo para hoyitos chicos, ¿ya? 1 centímetro, 1,5 centímetros. Cuando los hoyos son más grandes, ya esto no tiene dónde agarrarse de los lados. Por lo tanto, no va a tener cómo afirmarse este fibrocartílago y se va a detectar microscópicamente la diferencia entre cartílago hialino y fibrocartílago, y esto se va a desprender y se va a perder. Por lo tanto, hoyos de más de 2 centímetros, ocupo las champitas. Los injertos osteocondrales, ocupo superficies que habitualmente no se topan dentro de la superficie articular, meto un trocar y saco unos tarugos de cartílago con hueso. Y en la otra parte hago un hoyo del diámetro que necesito el tarugo y lo meto ahí y lo dejo planito. Y hago esta condición que se llama mosaicoplastia, que pego ahí los pedacitos hasta tapar mis lesiones que son de más de 2 centímetros. A veces son tan extensas estas lesiones que necesito cartílago de las 2 rodillas. O sea, tú voy a provocar otra lesión en la rodilla contraria para poder obtener injerto. Pero te estáis jugando la oportunidad de que esa rodilla no haga una artrosis y le friegue la vida en su calidad a esa persona. Siguiente. No. Preguntas de cartílago. Vimos que cuando hay lesiones puedo cultivar condrocitos, puedo hacer microfracturas o puedo hacer estos injertos osteocondrales. Todo en gente joven. Hay algo que siempre sale a la palestra, las famosas células madre, ¿ya? Que al principio era muy parecido a los cultivos de condrocitos, pero le tiraban fibroblastos para adentro. Esas son nuestras células madre. Ahora hacen lo mismo, que en vez de sacar fibroblastos de los tejidos condicionados como generadores de células madre, cordón umbilical y otras cosas que se puedan dar, ahora sacan un poco de grasa, o sea, te hacen una liposucción mínima, te sacan un poquito de grasa, centrifugan esa grasa y sale fibroblasto en una línea de esta centrifugación, lo aspiran y crean todos los fibroblastos que puedan. Y eso se lo chantan a la rodilla después de limpiar la rodilla, y esas son las aplicaciones de células madre. Antes era esto carísimo, para el cultivo de células externas eran de $5.000, o sea, de 5 millones para arriba,
Y ahora por 900 lucas te pueden hacer esta inyección de fibroblastos después de una cirugía y potencias habitualmente los resultados. Ahora, ¿qué pasa cuando los hoyos pasan más allá de 2 centímetros? No hay cómo condicionar, no hay champitas suficientes en las 2 rodillas o en los tobillos para tapar esos hoyos. Ahí lamentablemente es una prótesis, o sea, tapar eso con metal. Y una prótesis en una persona joven, lamentablemente, así como los autos, una prótesis vale lo mismo que un auto, ¿ya? Si tú tienes un Suzuki Maruti y lo vayas a cargar con papas y lo vayas a trasladar en el campo, ese Suzuki Maruti al mes está todo suelto y ya se te va a echar a perder. O sea, una prótesis puede estar muy bien puesta, nuevita, 0 kilómetros, pero si tú no la cuidas, en un año la tienes suelta. Si tú la cuidas y la cuidas bien, te da una sobrevida de 15 años. Y depende de la articulación, cadera o rodilla, esa sobrevida varía. En cadera está llegando más o menos como hasta los 20, y en rodilla puede durar incluso mucho más. Pero el cuidado es tremendamente necesario. Si no, sueltas la prótesis y hay que cambiarla, ¿ya? Eso condiciona un poco el cuándo tengo que operar a una persona y ponerle una prótesis. Porque la prótesis para lo único que sirve es para tapar el cartílago, que ya no existe y está golpeando hueso con hueso. Hay dolor por ese golpe. Y ese dolor te altera tu vida diaria, no te permite movilizarte, complica toda tu calidad de vida. Por lo tanto, ¿yo le puedo poner una prótesis a una persona joven? Sí. Pero siempre y cuando pueda y concientice que es solo para quitar el dolor. No es para que salga a trotar de nuevo, no es para que haga deporte de alta exigencia, menos que se tire en paracaídas o haga las otras cosas, sino que efectivamente es para darle una rodilla indolora. Lo mismo a un adulto mayor. Cambiar esa artrosis degenerativa propia de la edad por un mejor alivio y calidad de vida para moverse y jugar con los nietos. Si no, esa prótesis se va a soltar y hay que cambiarla. Y en estos momentos, como política nacional, se ha tomado que las prótesis del ministerio solamente se colocan en personas de más de 60 años. Y eso es porque esas prótesis, teóricamente, como tienen una duración con buena calidad de vida de 20 años, se van a ir con el paciente al cajón, porque estamos más o menos en los 80 como promedio de sobrevida. Pero si ustedes en estos momentos necesitan una prótesis, ¿van a esperar a los 60 años para no tener dolor? Personalmente yo, que estoy muy cerquita de los 60, ni cagando, ¿no? Opérenme ahora. Yo quiero seguir manejando, quiero seguir yendo a comprar, quiero seguir, ojalá, moviéndome y paseando el perro. Lo quiero ahora. En 15 años más ya veremos. Capaz que hasta hayan elementos que me permitan volar, ¿sí? Pero claramente ahora, ¿ya? Entonces, los criterios médicos van a depender mucho de los recursos y de las condiciones. Para el Estado chileno, lamentablemente, no se puede arriesgar el costo protésico en personas que uno sabe que en la mayoría no se van a cuidar. Eso es plata perdida, ¿ya? Y las políticas están prótesis después de los 60 porque tienen la mejor estadística de durar en el tiempo, ¿ya? Pero no quiere decir que ustedes, si no la necesitan, no se la pongan, ¿ok? Bien. ¿Quieren hacer una pausita? Sí, sí, porque nos quedan unas lesiones de rodilla. Ya, 15 minutos, ya. De vuelta a las 10. Sí, ¿la lista quién la pide? ¿Ya? A ver si
Pero con mi tía no seguían porque me tocaba también y todo. No se me veía el ojo al lado, pero sí me necesitaba como vertical. Igual, si le vuelve a pasar y te sientes mal en ese momento, ven al tío para acá para que te veamos. Oigan, Como ahora me siento bien, pero me mandaron con el neurólogo porque me dijeron que igual tenía que hacerlo. Tuve varios análisis por la cabeza. Ni me acordaba. A la otra también la bajaron. Yo creo.